a sus preguntas. Ustedes sabrán que eso es el tercero de 4 foros que estamos organizando, 3 regionales, 1 nacional. De los 3 regionales ya hemos hecho 2 y puedo entregarles unos detalles sobre estos. Uno en Villavicencio, donde acudieron unos 520 personas de 10 departamentos, representando por la mayoría víctimas, pero también con participación de otros sectores de la sociedad, y uno en Barranca Bermeja, donde acudieron más o menos 420 personas, también con una amplia representatividad tanto de los diferentes sectores como de los diferentes víctimas de los diferentes hechos victimizantes. Por supuesto, había algunas diferencias entre los dos. Podemos, si les interesa, hablar un poco más de eso más tarde. Ya hemos, y quiero realmente destacar el trabajo muy impresionante de nuestro equipo conjunto de relatores. Ya hemos mandado 2 informes preliminares a La Habana con propuestas que han salido de estos 2 foros. Uno con las propuestas de Villavicencio, otro con propuestas de Barranca Bermeja, para que la mesa tenga al menos unos borradores con los cuales empezar a trabajar. La relatoría oficial definitiva no va a salir hasta fines de agosto, unas semanas después del foro de Cali. Pero para nosotros era importante, dado que hace unos días ya han comenzado a discutir sobre víctimas, que podrían hacer su trabajo con algunos insumos de la mesa. Lo que se mandó pertenece a la mesa, entonces es para la mesa de decidir hacerlo público o no. Pero habiendo dicho eso, lo que se mandó es básicamente una versión pulida y un poco mejorada de el resumen de la relatoría que se lee en el último día del foro y que está en nuestra página web. Entonces van a tener, ya tienen acceso a una gran parte de esto, y nosotros podemos hablar un poco sobre las propuestas que han salido hasta ahora si les interesa. Entonces este foro hoy, no tenemos las cifras finales aún, pero según un preconteo, parece ser el foro mejor acogido, con mayor participación de cualquier foro que hemos tenido hasta ahora. Y yo no sé si es el atractivo de la costa atlántica de Colombia o qué será, pero parece que en términos de números tenemos más que en los 2 foros anteriores. Pero esas cifras se las podemos confirmar mañana. Entonces, esos serían algunos puntos generales. Queremos recordarle a los colegas, antes de hacer la pregunta, recordarnos el nombre, su medio de comunicación. Y aquí estamos, Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, y Fabricio Fossi, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, para responderles. Adelante. Pero no sé si doctor Vargas quiere agregar algunas palabras. Ya sabemos quién es cada uno de ustedes, con todo respeto, entonces, para que arranquemos con las preguntas. Adelante. Bueno, para el doctor Alejo Vargas hay una preocupación de los colombianos en el sentido de cuánto van a durar estos diálogos. En algunos sectores hay una especie de desespero sobre cuánto durarán los diálogos. Ya hay negociados 5 puntos, los que restan, ¿en qué términos podrían definirse o negociarse? Bueno, yo creo que
digamos, no es un tema que esté bajo nuestra directa incidencia. Ustedes saben que ni el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional ni Naciones Unidas somos parte directa de la mesa de conversaciones, pero yo quería simplemente decirles que si bien entiendo, digamos, la angustia que hay en muchos sectores de la sociedad porque termine, también es verdad que no hay que olvidar que comparativamente estos procesos no son nada, digamos, fáciles. Esto no se resuelve en un 2x3, estamos resolviendo un problema de 50 años de conflicto armado en Colombia, porque es que eso a veces como que se olvida, como si fuera, la mayoría no habían nacido de ustedes cuando ya estaba este conflicto andando. Entonces no es un tema de los últimos 10 años, ni es un tema de los gobiernos del expresidente Uribe y del presidente Santos, no, esto empezó en el gobierno por lo menos de Guillermo León Valencia en el Frente Nacional. Y cuando uno mira comparadamente, de hecho tuvimos una reunión, un taller con el director de la misión de Naciones Unidas en Guatemala, y él por el contrario estaba muy asombrado, decía, en Colombia van a terminar esto en 1 año y medio, en Guatemala nos gastamos 6 años. Pero su preocupación era de otro estilo, porque él decía, ¿cómo van a preparar el posconflicto? La implementación de los acuerdos, porque es que el tema no termina firmando unos papeles, como decía en la exposición. Ahí empieza la implementación de acuerdos. El comisionado de paz ha dicho, de manera, a mi juicio, válida, que ese periodo de posconflicto es por lo menos 1 década. Y entonces eso para decir, el tema no es un tema de que es que vamos a resolver esto la próxima semana. Yo creo que hay un esfuerzo de las 2 delegaciones porque vaya lo más rápido, pero yo creo que no podemos entrar en el juego de si es en 3 meses, en 5 meses o en 7 meses. Yo creo que ya estamos muy cerca, pero hay que esperar, como lo dijo también Monseñor Luis Augusto Castro, que la mesa tenga su tiempo necesario para abordar los temas que faltan. Se va a comenzar con el proceso de traslado de la víctima para La Habana. Esto es bien importante porque supone un acompañamiento bien definitivo, bien definido para las víctimas. Las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, ¿qué tipo de acompañamiento le van a brindar a estas víctimas que estamos recibiendo en La Habana? Bueno, la mesa tiene que decidir cuál va a ser el procedimiento para elegir las víctimas que van a ir a La Habana. Eso es una iniciativa de la mesa. ¿Y a qué medida se va a involucrar terceros? ¿Cuál va a ser el rol de los terceros? ¿Quiénes van a ser los terceros? Eso se queda a definir. Quizás en estos días vamos a escuchar algo de la mesa. Obviamente, como hemos siempre dicho, la universidad y nosotros estamos a disposición de la mesa de ayudar en los temas que les estime, donde tenemos cierta capacidad de ayudar y ciertos conocimientos, pero hasta ahora la mesa no se ha pronunciado en este sentido. Sí, yo simplemente sintetizaría lo dicho por Fabricio en el sentido de a nosotros todavía la mesa no nos ha dado un mandato formal sobre el tema y tampoco la mesa, hasta donde sabemos, ha definido exactamente. Está la decisión de que van a ir víctimas. ¿Cuántas? ¿En qué momento? Si es una o varias delegaciones, eso todavía no lo ha definido. Seguramente pronto, deben estar en eso en estos días, lo definirá y lo conoceremos. Por ahora no tenemos más información. Edgar Estudillo, Noticias Córdoba.
Doctor Fabrizio, usted ha insistido en la preocupación del aumento de víctimas en medio del conflicto. ¿De qué? Del aumento de víctimas en medio del conflicto. ¿Qué validez tiene la propuesta que se mueve de diferentes ángulos en el sentido que para parar eso hay que hacer sencillamente un cese bilateral al fuego? ¿La uno lo comparte? ¿Qué ha planteado? Eso está muy relacionado a la pregunta de su colega antes sobre los plazos. El hecho de haber elegido una estrategia de negociar durante el conflicto tiene precedentes, no es la primera vez. Pero esa estrategia, a la medida que el conflicto se va prolongando y la fecha para llegar a un acuerdo se va retrasando, se pone cada vez más problemático. Se va poniendo cada vez más problemático porque uno no puede desconocer que se producen cada día nuevas víctimas, nuevo sufrimiento, y se produce más problemático porque la sociedad no entiende el doble mensaje. Los que viven en las zonas de paz, y he escuchado de muchos de ellos, dicen, ¿qué proceso de paz? O sea, nuestro tono no ha cambiado nada. Nosotros vemos el mismo conflicto de siempre y pierden confianza y fe en el proceso, que es muy dañino para después tratar de hacer el trabajo de construcción de paz con ellos. Y los que tienen una actitud más de firmeza militar dicen, pero no nos suelten las riendas. Al mismo tiempo se habla mucho de paz. Entonces, ese discurso de X y de Y a la vez, de guerra y paz, al corto plazo es una estrategia entendible, pero más que se prolongan las negociaciones, más problemático se pone. Y hay un gran peligro que a través de esa política se disminuye la confianza en el proceso de paz y tampoco se alcanza mucho en términos militares. Ahora, en Colombia siempre se habla entre dos extremos, conflicto total o cese fuego bilateral total. Y los expertos saben que hay muchas cosas entre medio que se puede hacer para disminuir el impacto del conflicto sobre los civiles, para empezar que las personas viviendo en las zonas de conflicto ya empiecen a sentir que algo ha cambiado, para empezar un proceso de construcción de confianza en el fin del conflicto. Y yo creo que valdría la pena pensar un poco qué más se puede hacer en ese respecto, sobre todo sabiendo que es muy poco probable que el fin definitivo de la guerra llegará exactamente mañana. Y yo creo que también es importante reconocer las medidas que de manera unilateral se ha tomado. Estoy hablando de un cambio de política drástico frente al tema de secuestro. No con esto estoy tomando posición si hay o no hay aún secuestros, pero creo que nadie duda que hubo un cambio radical de política en ese respecto de parte de la guerrilla, y los cesefuegos unilaterales que han adoptado. Yo creo que medidas de este estilo, ojalá no siempre solamente unilaterales, si nutren la esperanza y la confianza en la paz. Mauricio Estrada Baeza, de Cable Noticias, ha tenido la palabra, seguidamente. Muy buenos días. En todo este tema relacionado con las víctimas, existe una propuesta, es la de alejar todo el tema político de toda la situación que ellos han vivido en todo este proceso. ¿Cómo analizan ustedes esa posibilidad de que
la política y los políticos quieran que no se politice toda esta situación y que nombres como el de Luis Augusto Castro sea el que represente o sea el vocero a nivel nacional en el tema de víctimas. Yo creo que en general todos en Colombia tenemos un gran respeto por la Iglesia Católica y la figura de Monseñor Castro es una figura que genera la mayor confianza y demás. Por eso creo que es muy útil que lo hubieran nombrado el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Pero más allá de eso, me parece que es mi opinión que las distintas organizaciones de víctimas tienen sus vocerías. No creo que sea tan fácil que todos piensen que pueden canalizar esa vocería a través de una persona como Monseñor Castro, que insisto, es un hombre de paz sin duda, pero esa es una decisión que deben tomar las víctimas. Ahora, me parece que de todas maneras Monseñor Castro tiene, como lo ha tenido los últimos 20 años por lo menos, una decisión incansable de ayudar en estos temas de paz, y creo que desde allí lo va a seguir haciendo. Pero, insisto, ese es un tema que deben decidir las víctimas y sus organizaciones, si nombran una vocería en una persona como Monseñor Castro. Yo creo que sería importante destacar no tanto donde hay quizás diferencias de punto de vista, sino sobre todo donde hay acuerdos. La necesidad de ampliar el alcance de la ley de víctimas y redefinir el concepto de víctimas, tanto en términos de tiempos, como en términos de su enfoque sobre ciertos grupos, es una preocupación compartida entre todas las víctimas. Estos foros juegan el rol, no funcionan como un parlamento, no es que hay una propuesta, después una contrapropuesta, después de base de un debate se llega a un proyecto de legislación definitiva. No, lo que hacemos aquí es tratar de recoger propuestas de una más amplia pluralidad de representantes y presentarlos todos a La Habana. Es realmente el trabajo de la mesa en La Habana de ejercer su juicio apoyándose donde sea apropiado en expertos, en otra información que les llega, para decidir estas propuestas lo vamos a recoger, estos no tanto en esta forma. No es el trabajo aquí de tratar de calificar o dar más peso a unos o a otros. Debo decir que en el tema de reparación no veo tanta diferencia. Quizás hemos hablado con otras víctimas, pero no veo tanta diferencia entre unos y otros en este tema. Es más reconocimiento. Eduardo Barreto, acaba de pasar un debate electoral en donde el país
básicamente se polarizó desde el punto de vista político. Se hablaron y se pusieron en el entorno dos debates, el debate de la guerra total y el debate de la paz. A ustedes como organizaciones encargadas de orientar y de participar en este proceso, ¿qué experiencia le ha dejado esa apretada decisión en donde se puede inferir que el país está dividido entre quienes creen ese proceso de paz y quienes no lo creen? ¿Qué confianza puede tener para el país dividido en la forma como está para que este proceso tenga sentido? Teniendo en cuenta además que hay una ley transicional que es la 1448, en un registro de 6 millones de víctimas, donde se han preparado al menos 380.000 víctimas. ¿Se puede seguir creyendo en este proceso? ¿Qué pueden ustedes inferir de eso y en qué pueden orientar al gobierno nacional para que se crea en este proceso? Bueno, primero yo creo que es lo propio de las democracias que en los periodos electorales las opiniones se dividan. Eso digamos que es normal. Creo que solo en regímenes autoritarios todo el mundo piensa igual aparentemente. Luego, eso no tiene por qué preocuparnos, es decir, que hayan opiniones diversas, porque de eso se trata. Y, no, diversas. Y de eso se trata en la democracia y definir mayorías y minorías. Eso se trata en toda democracia. De hecho, aquí no fue tan pequeña la diferencia. Si miramos lo que pasó en Salvador, que la diferencia fue de 0.5 entre el ganador y el segundo, aquí tuvimos una diferencia de 5 puntos y más. Pero es una diferencia estrecha. Pero bueno, ese es un primer punto que quiero decir, eso hay que verlo como normal. Eso es propio de la democracia. Las diferencias políticas, lo que no es propio es que eso se traduzca en violencia. Ese es otro tema. Ahora, yo no estaría tan seguro que la distinción es guerra total y paz. Yo creo que más bien la distinción era algunos que creen que la paz hay que hacerla de una manera y otros de otra manera. Entonces hay más diferencias es en los procedimientos. Algunos dicen qué tanto se debe ceder o qué o no a propósito de construir un acuerdo de paz, pero yo en general creería que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los colombianos, queremos la paz. Creo que solamente alguna posición excepcional no querría la paz. La diferencia es cómo conseguirla. Y eso de nuevo es un tema de la democracia. Ahora, por supuesto, ya para nuestro trabajo, evidentemente eso fue un periodo difícil, porque, digamos, se tiende a ser mucho más susceptible. Las posiciones que se reflejan a veces en que cualquier tipo de actitud ya se le da una interpretación de una u otra manera. Yo lo que creo, no sé si mi colega Fabricio lo comparte, es que necesitamos mucha más pedagogía e información a la sociedad, porque muchos probablemente no comparten porque no conocen bien. Aquí se han dicho demasiadas, el propio doctor de la Calle decía que han habido una cantidad de falacias, que allá están negociando el futuro de las Fuerzas Armadas. No, creo que esto que yo traté de hacer ahora, con los documentos oficiales que ha expedido las dos partes, puede decir sobre qué hay acuerdos, sobre esos que se ha estado hablando. Pero para el común de las personas no hay información precisa. Entonces, ahí probablemente ha habido deficiencias de parte del gobierno, de parte de los medios, de ustedes, de nosotros, las universidades, de muchos, de ayudar a informar mejor. Y creo que esa va a ser una tarea de los próximos meses. Cómo mejoramos la información a los ciudadanos para que un ciudadano mejor informado pueda tomar una decisión de si está de acuerdo con esos puntos a que se llegue para cerrar el conflicto o no. Pero me parece que en el momento en que se vaya a refrendar los acuerdos, yo estoy convencido que una amplia mayoría de colombianos va a estar de acuerdo, pero obviamente si mejoramos la información, la pedagogía, si logramos que muchos que hoy día no están bien informados
conozcan mejor y en esa medida entiendan que eso es probablemente lo que mejor nos conviene a los colombianos, sin que sea lo ideal, porque lo ideal no existe, pero es lo posible en un momento histórico determinado. Solamente quisiera agregar allí que es interesante que en los dos foros que hemos tenido han salido varias propuestas sobre cómo mejorar la información sobre el proceso en las regiones, estableciendo centros de información sobre el proceso de paz, pidiendo a la Oficina del Alto Comisionado y de los negociadores, al menos del gobierno, de hacer mucho más visitas al territorio. Entonces, estos foros también han evidenciado el gran hambre insatisfecho que hay en las regiones por tener más información. Bueno, señores, me llamo Raquel Mogollón, vengo de los Estados Unidos con Anna Production y quiero, ojalá que me pueden explicar, porque me parece, de repente pude lograr venir acá con ustedes, porque parece que había un problemático de la representación de víctimas y la definición de víctimas. Y quiero que un comentario de ustedes resultó que en el último momento, por fin, por ejemplo, llegó unos puestos, unos cupos aquí en este foro para víctimas del Estado, por ejemplo, y paramilitar. El ejemplo que tengo es que vengo de una ponencia de la Marcha Patriótica y estoy muy interesada en saber por qué y cómo van a representar la relación de, pues a mí me parece que se están diciendo que entre 70 y 80% de las víctimas son víctimas de o estado de paramilitar, militar. ¿Está representando en las víctimas, en estos foros de víctimas? ¿Cómo se van a representar realmente ese espectro de víctima allá y cómo se está participando la victimización, digamos, de los transnacionales y todo eso? ¿Cómo se va a representar ahí y por qué hasta el último momento se están entrando tantos de esta gente o de estos otros temas de victimización, tanto como lo de el sistema carcelario, la situación de prisioneros políticos? ¿Cómo se están representando ahí? Gracias. Bueno, eso es un tema difícil y complejo. Primero, uno tiene que decir que en Colombia hay más que 6 millones de víctimas registradas, y eso es con una registración que es más estrecha de los criterios que hemos adoptado por estos foros. Los foros deben tener un techo más o menos de 450 personas. Entonces es imposible no tener exclusión, es imposible alcanzar una fórmula donde todos se sienten representadas. Hemos hecho todo lo posible para asegurar una máxima pluralidad de víctimas. Nosotros, y les voy a explicar por qué, no usamos el criterio para diferenciar de hechos de quién ha sido el victimario. Primero, porque para nosotros destacar y definir las víctimas por sus victimarios no refleja la complejidad de la situación de víctimas, y segundo, porque nutre la polarización y la división. Lo que nosotros usamos como criterio para diferenciar son los sectores de población, unos 30%, campesinos, académicos, etc., y representantes de hechos victimizantes, homicidio, desapariciones, desplazamiento. Y entre muchos de ellos hay víctimas de los dos lados. Hay muchas víctimas y hay unas figuras nacionales muy destacadas que han sido víctimas tanto de la guerrilla como del Estado.
Hay otros que ni saben quién fue su victimario. Otros sí saben, pero no quieren que se les conoce por ser víctima de tal y tal persona. Entonces, el mundo de víctimas es muy variada. Lo que sí tenemos aquí es un fenómeno donde ciertos grupos, sobre todo los grupos más populares, grupos de campesinos, grupos que viven lejos de las grandes ciudades, que no están muy cercanos al poder, quieren venir a estos foros con mucho entusiasmo y mucho afán. Y siempre ellos nos están pidiendo más cupos, más cupos, más cupos, porque realmente quieren venir a estos foros. Hay otros que ven a estos foros no tan gran relevancia o con cierta desconfianza, cierto distanciamiento, y ahí nos toca a nosotros tratar de decirles, por favor vengan. Entonces, el mundo de víctimas lo hace muy el diferente actitudes que hay frente a los foros hace difícil tener un equilibrio. 2 puntos más. ¿Qué constituye un equilibrio? O sea, uno pregunta a alguien que ha pasado 12 años en el secuestro de la FARC, ¿qué es un equilibrio? La respuesta no es lo mismo que dice una madre de Soacha que ha perdido un hijo de la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco el homicidio a los falsos positivos. Entonces, el tema de dónde está el equilibrio es un tema muy difícil, donde yo no me osaría decir esto es el punto de equilibrio. Lo que sí podemos insistir, y yo creo que lo van a ver, estaba muy claro en la abertura, es que tenemos una amplia pluralidad de víctimas, tanto de diferentes hechos victimizantes como de víctimas de diferentes victimarios. Se puede decir que para combatir la estigmatización que está saliendo en los medios de comunicación contra varias víctimas específicas o como tú dices de diferentes categorías, pues eso sí es un problema muy grande que les voy a poner también aquí. Yo agregaría una pequeña cosa sobre eso. Es que también a nosotros nos ha faltado, con ustedes, los medios, también una mejor información. Porque aquí se trata de víctimas del conflicto armado. Pero a veces yo me encuentro en la cotidianidad con jóvenes periodistas que ni siquiera tienen claro, porque obviamente son muy jóvenes, que esto es un conflicto que empezó en los años 60 y que desde que empezó está produciendo víctimas de todos los lados, y que por lo tanto el tema no es simplemente lo que dice la ley de víctimas. La ley de víctimas, recuerde, como lo dije, es 1985, y los 20 y tantos años para atrás, ¿qué? Los secuestrados, los desaparecidos, los torturados, toda la diversidad de víctimas. Entonces, claro, aquí hay un fenómeno muy complejo a valorar, y como bien lo decía Fabricio, a veces tendemos a dejarnos deslumbrar por determinados fenómenos victimizantes que son más visibles, pero nuestra tarea es tratar de que estén representados todos esos fenómenos, así sean esos visibles o esos más invisibles del desplazado que se viene con su familia callado y nadie supo y llegó por ahí a las afueras de cualquier ciudad a malvivir, etcétera, pero que esa es una víctima que no va a tener fácilmente visibilidad en medios como otros tipos de hechos, un homicidio, un secuestro, etcétera. Entonces es muy difícil valorar todo este universo y entender que el problema no es que hay víctimas de mejor o peor familia, que todas las víctimas son absolutamente respetables, así lo son para nosotros, y que de lo que se trata, como bien lo decía el presidente Santos citando a la excandidata Clara López,
es de acabar con la fábrica de víctimas, que es el conflicto armado. Como bien lo decía Fabricio, todos los días se producen víctimas y mientras no terminemos el conflicto, desafortunadamente van a seguir habiendo víctimas. Por eso es tan importante este esfuerzo para terminar el conflicto armado. Bueno, ese es un tema que tiene la mesa. De hecho, lo hemos hablado con la doctora Paula Gaviria, la directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Ella tampoco tiene respuestas, porque ella tiene un mandato legal. Ella dice, la mesa va a tener que tomar una decisión sobre ese tema. Nosotros hemos tratado de que si aparecen víctimas, si conocemos víctimas anteriores, de hecho, han estado en los foros, por ejemplo, víctimas que se reclaman del gaitanismo. Estamos hablando 9 de abril de 1948 y han estado yendo a los foros porque pidieron que ellos son víctimas y que deben ser, y nosotros los invitamos, los hacemos de representación, pero ese es un tema que no es fácil de darle una respuesta porque requiere decisiones políticas y luego medidas jurídicas también. Ya, hemos hablado en varias oportunidades con ellos y de hecho uno de los líderes de ellos, el general Mendieta, está con nosotros hoy. El punto de vista, o sea, no quiero pretender ser vocero de ellos, pero como yo entiendo sus argumentos, es que esto es un proceso de las FARC que uno no desconoce la importancia de otras víctimas, pero piensan que dado que es un proceso con la FARC, la problemática de las víctimas de las FARC tienen que ser prioritarias y tener una visibilidad especial. Y lo que buscan en particular es no tanto compartir en la formulación de propuestas, sino más bien buscar respuestas a una serie de preguntas a las FARC, que es muy relacionado con el gran deseo que sienten muchas víctimas de más verdad, más entendimiento de lo que pasó. Eso para mí es una posición legítima y muy entendible, pero no corresponde exactamente con la lógica con la cual estos foros fueron establecidos. Y la lógica de estos foros era una lógica más bien de reconocer que todos son víctimas de un conflicto y de recoger propuestas de todos, reconociendo particularidades, reconociendo diferencias, pero sin dar más peso a un grupo o a otro grupo. Y sobre todo, buscando donde había acuerdos, propuestas que son muy parecidos, porque en base de eso se construye acuerdos, y estamos aquí para construir acuerdos, eso es nuestra tarea. Entonces es verdad que hay divisiones que no son enteramente congruentes y que respetamos las diferencias. No olvidámonos que de otro lado también hay críticas de otros grupos, las víctimas de Estado en Barranca Bermeja, que se quejaron públicamente, hicieron un foro público
de que ellos no estaban suficientemente representados, que no tenían la visibilidad que merecían, que aunque tuvieron gente presente no era un número importante, suficiente. Entonces estamos reuniéndonos con todos, sobre todo tratando de atraer los que no se sienten adecuadamente representados, tratando de que vengan en mayores números y responder a sus preocupaciones. Pero dado que es un mundo muy variado, con diferentes opiniones, con el mayor voluntad del mundo y con la necesidad de excluir solamente por temas logísticos, es muy difícil hacer contento a todo el mundo. Agradecerle este apoyo como agentes de divulgación de este mecanismo de este espacio, este ejercicio de los foros regionales sobre víctimas. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos bien. Paula, gusto en conocerla, de verdad, porque digo,